me topé con la historia de mi propio sobrino, el chico que crié después de la muerte prematura de mi hermana, hurgando en mis documentos mientras pensaba que yo dormía. Durante semanas, cámaras que él desconocía captaron sus conversaciones con su esposa sobre cómo transferirme a un lugar más pequeño una vez que obtuvieran la escritura de mi casa. Pero lo que no imaginaban es que esta señora de 70 años tenía un plan de venganza que convertiría a los cazadores en presas sin que se dieran cuenta. Ahora la guerra apenas estaba empezando y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Siempre creí que la familia significaba protección incondicional. Pero esa tarde de octubre, mientras miraba la pantalla de mi celular, toda certeza se derrumbó como un castillo de arena. Allí, en imágenes nítidas transmitidas por la nueva cámara de seguridad que había instalado en secreto, estaba Miguel, mi sobrino de 38 años, el chico que crié como a un hijo desde los 7 años, revisando meticulosamente el cajón donde guardo mis documentos más importantes. Fue como recibir un golpe físico en el estómago. Mi respiración falló por un instante y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Miguel no estaba solo. Su esposa Carla lo acompañaba, señalando papeles y susurrando instrucciones que no lograba escuchar del todo en ese momento. Todo empezó 3 semanas antes, cuando noté pequeños cambios en el orden de mis documentos. Al principio, dudé de mi propia memoria. Después de todo, a los 70 años, es natural tener algunos lapsos. Miguel y Carla siempre se aseguraban de comentar amablemente cuando olvidaba cosas pequeñas, como dónde había dejado mis lentes o si había tomado mi medicina para la presión. «Tía Elena, te estás volviendo un poco olvidadiza», solía decir Miguel con una sonrisa comprensiva que ahora me parecía ensayada. «Por eso estamos aquí, para cuidarte». Se habían mudado a mi casa hacía casi un año, después de que Miguel perdiera su empleo por tercera vez. La propuesta parecía perfecta. Ellos ahorrarían en el alquiler mientras buscaban un nuevo rumbo, y yo tendría compañía en mi casa que se volvía cada vez más silenciosa y vacía. Los recibí con los brazos abiertos, feliz de tener su presencia llenando las habitaciones donde había criado a Miguel después de que mi hermana falleciera en un accidente de auto. La verdad es que nunca tuve hijos propios. Dediqué mi vida a criar a Miguel, renunciando a relaciones y oportunidades que pudieran interferir en nuestro vínculo. Ver a ese niño flacucho y asustado transformarse en un hombre me llenaba de un orgullo que solo una madre podría entender. O al menos eso era lo que pensaba. Fue por casualidad que decidí instalar cámaras de seguridad. Una ola de robos en el barrio me puso nerviosa, y Miguel se ofreció de inmediato para llamar a un técnico. Curiosamente, cuando el técnico llegó, Miguel había salido a una supuesta entrevista de trabajo, y Carla estaba en casa de su madre. Fue el técnico quien me mostró cómo acceder a las imágenes desde el celular, un dispositivo que rara vez usaba más allá de llamadas ocasionales. «Es bastante simple, doña Elena», me explicó pacientemente. «Solo necesita abrir esta aplicación y podrá ver toda la casa en tiempo real». Asentí, fingiendo entender por completo, pero fue solo después de 2 intentos frustrados que realmente dominé el sistema. Esa mañana, mientras tomaba mi café, decidí probar la aplicación de nuevo. Al principio, las imágenes mostraban solo la sala vacía y el pasillo silencioso. Pero entonces oí la puerta principal cerrarse. Miguel había dicho que iría a una entrevista de trabajo. Carla mencionó que pasaría el día en el centro comercial. Sin embargo, allí estaban los dos, moviéndose a escondidas por la casa, como si temieran ser descubiertos. «La escritura tiene que estar aquí», oí a Carla decir mientras ajustaba el volumen del celular. «Elena es demasiado metódica para perder algo así». Metódica. Era como Miguel siempre me describía a los demás. «Mi tía es demasiado metódica». Lo que antes sonaba como un cumplido, ahora se revelaba como una información estratégica. «Mira esto»,
dijo Miguel, sosteniendo un documento contra la luz. La última tasación pone la casa en casi 700,000. Con ese dinero podríamos empezar de nuevo en otro estado, lejos de todas estas deudas. Sentí que mi corazón se aceleraba. La casa que me tomó 35 años pagar, trabajando como maestra en una escuela pública, ahorrando cada centavo. La casa donde le enseñé a Miguel a leer, donde curé sus rodillas raspadas, donde lo consolé cuando terminó su primer noviazgo. ¿Y qué hacemos con la tía Elena?, preguntó Carla, con la voz más baja, casi culpable. Miguel dudó, y por un momento vi un destello del chico que crié, pero pronto su expresión se endureció. Un apartamento pequeño será suficiente para ella. Con la edad avanzando, es incluso mejor algo más pequeño, más fácil de mantener. Podemos decir que es por su propio bien, que estamos preocupados por su seguridad. ¿Y si se niega?, Carla insistió. Ha mostrado signos de confusión últimamente, respondió Miguel con una naturalidad que me heló. Sería fácil convencer a un médico de que necesita supervisión constante. Ya investigué sobre la interdicción judicial. Interdicción judicial. Las palabras resonaron en mi mente como una campana fúnebre. No querían solo mi casa, querían declararme incapaz, tomar control de mi vida como si fuera una anciana senil. Dejé caer el celular al suelo. Mis manos temblaban demasiado para sostenerlo. Necesité toda mi fuerza para no confrontarlos de inmediato. Algo dentro de mí, tal vez el instinto de supervivencia, me dijo que esperara, observara, recopilara más información. Cuando regresaron, horas después, yo estaba en la cocina preparando galletas, como si nada hubiera pasado. Miguel me besó en la frente como siempre lo hacía. ¿Cómo estuvo tu día, tía?, preguntó con esa falsa dulzura que ahora me parecía venenosa. Tranquilo, respondí, manteniendo mi voz firme. ¿Y la entrevista? Prometedora, sonrió. Creo que esta vez sí va a funcionar. Esa noche, mientras fingía dormir, oí sus susurros al otro lado de la pared. Planeaban cuidadosamente cada paso. Necesitaban la escritura original para su contacto. Un abogado llamado Renato que podría agilizar la transferencia por un precio. El dolor de la traición era físico, como si algo dentro de mi pecho estuviera siendo desgarrado. Pero junto con el dolor, algo más crecía: determinación. Podría parecer frágil a sus ojos, una anciana ingenua, fácil de manipular. Pero habían olvidado quién era yo, la mujer que enfrentó el sistema educativo por décadas, que crió sola a un chico traumatizado, que sobrevivió a la pérdida de todos los que amaba. Si querían guerra, tendrían guerra, pero sería en mis términos, en mi campo de batalla. Y yo apenas estaba empezando a armar mi estrategia. Los siguientes días se transformaron en una extraña obra teatral en la que yo interpretaba el papel de una anciana cada vez más confusa y vulnerable. Era doloroso, pero necesario. Cada pequeño olvido fingido, cada pregunta repetida a propósito, servía como carnada para que Miguel y Carla se sintieran más confiados en su plan. «Tía Elena, ¿te tomaste la medicina para la presión hoy?», preguntaba Miguel con falsa preocupación. «¿Medicina? Ah, sí, creo que me la tomé en la mañana». «¿O fue ayer?», respondía yo, fingiendo confusión mientras observaba el intercambio de miradas entre ellos. Por la noche, cuando la casa dormía, revisaba las grabaciones del día con el volumen más bajo posible. Las cámaras que ellos desconocían se habían convertido en mis aliadas silenciosas, documentando cada movimiento, cada conversación incriminatoria. Llevaba un diario meticuloso, anotando fechas, horarios y transcripciones exactas de sus palabras. «Necesitamos actuar antes de que termine el mes», oí a Miguel decirle a Carla en una de las grabaciones. Renato dijo que si logramos que ella firme los documentos, todo se puede resolver en cuestión de semanas. «¿Y si quiere leer los papeles antes?», preguntó Carla. «Viste cómo está últimamente. Apenas puede leer el periódico sin confundir las palabras. Diremos que son solo documentos del seguro médico que necesitan actualización».
La frialdad calculada en su voz me cortó como una cuchilla. Este era el chico que lloró en mis brazos cuando encontró un pajarito muerto en el jardín, que no podía dormir sin que yo verificara si había monstruos debajo de la cama. ¿Cómo se había transformado en este adulto capaz de planear mi ruina con tanta indiferencia? En el 5.º día de mi vigilancia secreta, algo inesperado sucedió. Mientras yo fingía una siesta en el sofá, Carla recibió una llamada que la dejó visiblemente perturbada. «No, mamá, no puedo prestarte más dinero ahora», susurró, alejándose hacia el pasillo. «Estamos a punto de resolver nuestra situación financiera de una vez por todas, pero necesito que aguantes unas semanas más». Después de colgar, se veía tensa, casi desesperada. Fue entonces cuando comprendí que había más urgencia en su plan de lo que inicialmente sospechaba. No era solo codicia, era desesperación financiera. Esa misma noche, mientras fingían ver la televisión conmigo, noté otro patrón. Miguel constantemente dirigía la conversación hacia temas relacionados con el futuro, la seguridad, el peso de mantener una casa tan grande. ¿Ya pensaste, tía, lo tranquilo que sería tener un lugar más pequeño, sin escaleras, sin tantas preocupaciones de mantenimiento? Esta casa es demasiado grande para una sola persona, complementó Carla. Y con su valor, podrías vivir cómodamente por muchos años en un apartamento. Yo sonreía y asentía vagamente, alimentando su ilusión de que estaba siendo sutilmente manipulada. En realidad, cada palabra suya era una prueba más que yo acumulaba. Al día siguiente, recibí la visita de Mariana, mi vecina de toda la vida y una de las pocas personas en las que realmente confiaba. Miguel y Carla siempre parecían incómodos cuando tenía visitas, especialmente Mariana, que era conocida por su franqueza contundente. «Elena, te ves diferente», observó Mariana mientras tomábamos té en la terraza. «¿Está todo bien?» Por un instante, consideré confiarle todo, pero algo me detuvo. Si mi plan fallaba, no quería involucrar a nadie que pudiera ser perjudicado por la furia de Miguel. Además, necesitaba pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. «Solo estoy un poco cansada», respondí con una sonrisa forzada. Después de que Mariana se fue, noté que Miguel se veía especialmente agitado. «Tu amiga se queda demasiado tiempo aquí», comentó. «No deberías cansarte con visitas largas». «Mariana es como una hermana para mí», respondí, observando atentamente su reacción. «Aún así, a tu edad, necesitas controlar mejor tus energías», insistió él, en un tono que mezclaba autoridad y falsa preocupación. Fue esa noche que decidí dar el siguiente paso. Si querían manipularme usando mi supuesta fragilidad mental, yo usaría esa misma percepción en su contra. A la mañana siguiente, deliberadamente, dejé la estufa encendida después de preparar el café. Cuando Carla entró en la cocina y encontró la olla vacía sobre la llama, su expresión alternaba entre alarma y algo que parecía casi... ¿satisfacción? «Elena, la estufa estaba encendida. Pudiste haber provocado un incendio», exclamó, llamando a Miguel de inmediato. «¿La encendí?», pregunté con falsa confusión. Juraba que la había apagado después de hacer el café. Los dos intercambiaron miradas significativas que confirmaban exactamente lo que yo esperaba. Estaban catalogando cada evidencia de mi supuesta incapacidad. Más tarde, los encontré susurrando en el dormitorio. La cámara captó toda la conversación. «Esto es perfecto», decía Carla. «Si está dejando la estufa encendida, ¿imaginas qué más puede hacer? Es solo cuestión de tiempo hasta que algo realmente peligroso suceda». «El doctor Méndez me atiende la próxima semana», respondió Miguel. «Le explicaré la situación, le mostraré nuestra preocupación por su seguridad. Estoy seguro de que entenderá la necesidad de una intervención más seria». Intervención. La palabra resonó en mi mente con un nuevo significado sombrío. Mientras yo planeaba mi próximo movimiento, una idea comenzó a formarse. Si querían documentos firmados, tal vez yo podría usar eso a mi favor. Pero antes, necesitaba entender exactamente qué papeles pretendían presentarme. Una búsqueda en su dormitorio sería demasiado arriesgada.
Sin embargo, tenía una base que ellos desconocían: mi conocimiento avanzado de informática, adquirido en los años en que coordiné el laboratorio de tecnología de la escuela donde daba clases. Miguel siempre bromeaba sobre mi dificultad con el celular, pero eso era solo otra parte del personaje que yo le permitía ver. Esa noche, mientras salían a cenar con un cliente potencial, otra mentira, sospeché, logré acceder a la laptop de Miguel. La contraseña no fue difícil de adivinar. Su fecha de nacimiento, la misma que yo celebraba con pasteles caseros durante toda su infancia. Lo que encontré me dejó sin aliento. No eran solo documentos sobre la transferencia de la casa. Había correos electrónicos intercambiados con Renato, el supuesto abogado, que en realidad era un falsificador conocido por ayudar en esquemas de apropiación de bienes de ancianos. Con el poder notarial con amplios poderes que estamos preparando, podrán vender la propiedad incluso sin el consentimiento explícito de ella, escribió Renato en uno de los correos electrónicos. Solo necesita firmar donde se le indique, preferiblemente en presencia de 2 testigos que confirmen que estaba lúcida en ese momento. Testigos. Ya lo habían pensado todo. Probablemente serían personas contratadas por Renato, que confirmarían cualquier historia que Miguel y Carla inventaran. Rápidamente, tomé fotos de todos los documentos con mi celular y devolví la laptop exactamente donde la había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se pudiera oír en el silencio de la casa vacía. Esa noche, acostada en la cama mirando al techo, lloré en silencio. No por el peligro que corría, sino por la muerte definitiva de cualquier ilusión que aún pudiera tener sobre el amor de Miguel. El chico que crié había desaparecido por completo, reemplazado por un extraño calculador que veía en mí solo un obstáculo entre él y mi propiedad. Pero las lágrimas duraron poco. Mientras me las secaba, una determinación renovada me llenó. Esta sería la última vez que lloraría por Miguel. A partir de ahora, cada pensamiento, cada acción se dedicaría a proteger no solo mi casa, sino mi dignidad e independencia. La guerra, que hasta entonces era silenciosa y unilateral, estaba a punto de ganar un nuevo combatiente, y ellos no tenían idea de a quién realmente estaban enfrentando. La semana que siguió fue un ejercicio de autocontrol que puso a prueba mis límites. Cada sonrisa forzada, cada confusión fingida, cada gesto de aparente fragilidad me costaba un pedazo del alma. Pero sabía que necesitaba mantener el teatro hasta reunir todas las pruebas necesarias. En una mañana de jueves, encontré a Miguel en la sala con una carpeta de documentos sobre la mesa. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos brillaban con una anticipación mal contenida. El momento que tanto esperaban había llegado. «Buenos días, tía Elena», dijo con falsa jovialidad. «Traje algunos papeles importantes que necesitamos organizar». «¿Papeles?», pregunté, inclinando la cabeza como si estuviera confundida. «¿Qué tipo de papeles, querido?» «Nada del otro mundo», aseguró, gesticulando para que me sentara a su lado. «Solo algunos documentos del seguro médico y actualizaciones de registro. Cosas para garantizar que estés bien protegida». Protegida. La ironía de la palabra no se me escapó. Me senté lentamente, observando cómo Carla apareció casualmente en la sala, como si no estuviera esperando ansiosamente este momento. «Mira, tía», continuó Miguel, abriendo la carpeta y mostrando páginas y páginas de texto legal denso. «Son solo formalidades. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí». Señaló con el dedo pequeños X marcados en varias páginas. «¿Puedo leerlo antes?», pregunté, tomando los lentes deliberadamente despacio. Vi el rápido intercambio de miradas entre ellos. Esa simple pregunta no estaba en el guión que habían planeado. «Claro, tía», respondió Miguel con una risa nerviosa. «Pero son solo términos legales aburridos y complicados. No tienes que preocuparte por eso». Aún así, insistí con voz frágil. Mi padre siempre decía que no se debe firmar nada sin leerlo. La mención de mi padre, un hombre que Miguel nunca conoció, fue calculada para crear una conexión emocional,
algo que pudiera disminuir sus sospechas. Son muchas páginas, Elena, intervino Carla con impaciencia mal disimulada. Te tomaría horas leer todo eso, y el correo cierra a las 4. ¿El correo?, pregunté, levantando las cejas. Sí, respondió Miguel rápidamente. Necesitamos enviarlo hoy para no perder el plazo de la renovación del seguro. Otra mentira. Yo sabía exactamente lo que contenían esos documentos. Un poder notarial con amplios poderes que le permitiría a Miguel disponer de todos mis bienes, incluyendo la venta de la casa, sin necesidad de mi consentimiento posterior. ¿Sabes?, comencé, mirando las páginas con expresión pensativa. Creo que sería bueno pedir la opinión de Mariana sobre esto. Ella trabajaba en una firma de abogados antes de jubilarse. El rostro de Miguel se puso visiblemente pálido. No hay necesidad de molestar a tu amiga con asuntos tan triviales, tía, dijo, su voz ahora tensa. Son solo renovaciones de seguro. Aún así, insistí. Mariana siempre me ayuda con documentos. Ella tiene mejores ojos que yo para las letras pequeñas. Tía Elena, intervino Carla, su paciencia claramente agotándose. Estos documentos tienen que ser enviados hoy. No tenemos tiempo para consultar a Mariana ni a nadie más. Yo los observaba atentamente, notando cómo la desesperación comenzaba a aparecer en pequeños signos. La frente sudada de Miguel, el golpeteo nervioso de los dedos de Carla en la mesa, la respiración cada vez más acelerada de ambos. Está bien, cedí finalmente, viendo el alivio inmediato en sus rostros. Confío en ustedes, mis queridos. ¿Dónde debo firmar? Miguel rápidamente volteó las páginas, señalando los lugares marcados. Con manos a propósito temblorosas, tomé la pluma que él me ofrecía. Pero en lugar de firmar mi nombre completo como siempre lo hacía, dibujé una firma ilegible, completamente diferente de la habitual. «Listo», anuncié con una sonrisa inocente. «Espero que esté todo bien». Miguel tomó los papeles deprisa, apenas mirando las firmas. Su ansiedad por finalizar esa etapa del plan le impidió notar la inconsistencia. Carla, sin embargo, lanzó una mirada rápida a la última página antes de que Miguel la guardara. Por un instante, vi la duda en sus ojos, pero no dijo nada. «Perfecto, tía», sonrió Miguel, cerrando la carpeta. «No tienes que preocuparte por nada más. Nosotros nos encargaremos de todo de aquí en adelante». «Son tan buenos conmigo», respondí con falsa gratitud. «No sé qué sería de mí sin ustedes». Se miraron con expresiones de triunfo mal disimulado. En sus mentes, la victoria estaba garantizada. Lo que no sabían es que esa firma inválida era solo el primer movimiento de mi contraataque. En cuanto salieron, supuestamente para enviar los documentos por correo, llamé de inmediato al doctor Paulo, mi médico de hace más de 20 años. Una semana antes, previendo que necesitaría probar mi capacidad mental, ya había agendado una consulta completa con él. «Doctor Paulo», habla Elena Nogueira, «necesito adelantar esa evaluación que agendamos. Para hoy, si es posible». «¿Elena? ¿Sucedió algo?» «Sí, doctor, y necesito su ayuda más que nunca». En 2 horas, yo estaba en su consultorio, relatando toda la situación mientras él escuchaba con una seriedad creciente. Después de terminar mi relato, me sometió a una batería completa de pruebas cognitivas. «Elena», dijo finalmente, «no hay absolutamente ningún signo de declive cognitivo o demencia incipiente. Tu mente está tan lúcida como la de una persona de mediana edad». «¿Y puede documentar esto oficialmente?», pregunté. «No solo puedo, sino que lo haré de inmediato», respondió. Su indignación profesional era evidente. «Y también te daré el contacto de un colega que es abogado especializado en derecho de los ancianos. Lo que tu sobrino está intentando hacer constituye un delito de abuso contra una persona mayor, además de intento de estafa». Salí del consultorio con un informe médico detallado que atestaba mi plena capacidad mental y un nuevo aliado en mi batalla silenciosa. Mientras esperaba el taxi para regresar a casa, llamé a otro número que había guardado cuidadosamente. Una agencia de detectives privados recomendada por la hija de Mariana.
Necesito documentar un caso de intento de apropiación indebida y posible falsificación de documentos, expliqué cuando me contestaron. Y necesito que se haga con absoluta discreción. La voz al otro lado fue profesional y directa. ¿Puede venir a nuestra oficina mañana a las 10 de la mañana? ¿Traer toda la documentación y evidencia que ya tiene? Allí estaré, confirmé. Cuando regresé a casa, Miguel y Carla ya habían vuelto. Estaban en la cocina, conversando en voz baja, la cual cesó abruptamente cuando me vieron. «Tía, ¿dónde estabas? Estábamos preocupados», exclamó Miguel, su voz una mezcla de sorpresa y alarma. «Fui a la tienda de la esquina», mentí con naturalidad. «Tenía ganas de comer esas galletas de canela que saben que me encantan». «Pero debiste habernos avisado», dijo Carla, su tono entre el reproche y la desconfianza. «Pudimos haber ido a comprarlas por ti». «A veces una anciana necesita su paseo», respondí con una sonrisa serena. «Es bueno para las piernas y para la cabeza». Esa noche, mientras fingía ver mi programa favorito en la televisión, observaba a Miguel y Carla de reojo. Había una nueva confianza en sus movimientos, una certeza de que su plan estaba en marcha y sería exitoso. No sabían que mientras celebraban su supuesta victoria, yo estaba montando meticulosamente el cerco que los acorralaría. Antes de dormir, revisé las cámaras de nuevo. Como esperaba, estaban en el dormitorio, conversando animadamente. «Renato dijo que el poder notarial es perfecto», decía Miguel. «En una semana podemos poner la casa a la venta sin que ella se entere». «¿Y la firma?» Parecía un poco extraña, preguntó Carla. «Dijo que eso no importa mucho. Lo importante es que tenemos testigos que pueden confirmar que firmó voluntariamente». «¿Y después? ¿A dónde la llevamos?» «Hay una casa de retiro a 2 horas de aquí. No es lujosa, pero es limpia y segura. Con el dinero de la venta podemos pagar años de estadía por adelantado». Casa de retiro. El término sonó como una sentencia de prisión. No era solo mi casa lo que querían tomar. Era mi libertad, mi independencia, mi dignidad. Esa noche, acostada en la cama, mirando al techo, tomé una decisión definitiva. No habría clemencia en mi respuesta. La guerra que ellos iniciaron terminaría con una derrota completa y absoluta para los traidores que un día llamé familia. La oficina de la agencia de detectives privados era discreta, ubicada en el 3er piso de un edificio comercial en el centro de la ciudad. Logré salir de casa esa mañana inventando una consulta médica de rutina, una excusa que Miguel y Carla aceptaron sin dudar, convencidos de que cualquier problema de salud mío solo beneficiaría sus planes. Ricardo Valente, el detective que me recibió, tenía una apariencia que inspiraba confianza inmediata, unos 50 años, ojos atentos y una expresión que combinaba seriedad profesional con amabilidad. No mostró sorpresa al ver a una anciana de cabello gris entrando en su oficina, ni cuestionó mi lucidez al exponer la situación, algo que me causó un alivio inmediato. «Señora Helena», dijo después de escuchar mi relato completo y examinar la evidencia que había traído. Fotos de los correos electrónicos, grabaciones de las conversaciones, el informe médico recién emitido. Lo que su sobrino y su esposa están intentando hacer constituye un delito tipificado en el Estatuto del Adulto Mayor. Es abuso financiero, intento de estafa y, dependiendo de cómo prosigan, incluso se podría configurar un secuestro. «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté, manteniendo la compostura a pesar del nudo que se formaba en mi garganta cada vez que la traición de Miguel era puesta en palabras tan claras y legales. «Usted tiene varias opciones», explicó Ricardo. «Podemos reunir más evidencia para un proceso penal completo, lo que probablemente resultaría en prisión para ambos. O podemos seguir un enfoque más cauteloso, usar la evidencia como palanca para un acuerdo extrajudicial que los aleje definitivamente de usted y de sus bienes». La palabra prisión resonó en mi mente. Miguel, el chico que acuné en mis brazos cuando tenía pesadillas, tras las rejas. La imagen era casi insoportable,
Pero luego recordé la frialdad con la que planeaba desecharme en una casa de retiro mientras se apropiaba del fruto de décadas de mi trabajo. Quiero toda la evidencia posible, decidí finalmente. Quiero estar preparada para cualquier escenario, pero antes de tomar una decisión definitiva sobre el proceso penal, necesito confrontarlos. Necesito escucharlo de sus propias bocas, cara a cara, que todo esto es verdad. Ricardo me estudió por un momento antes de asentir. Entiendo ese deseo, señora Elena, pero si me permite, sugiero que lo hagamos de manera controlada y segura. Una confrontación impulsiva puede ser peligrosa para usted y perjudicial para el caso. ¿Qué sugiere entonces? Vamos a instalar equipo de grabación profesional en su casa. Micrófonos de alta calidad, cámaras adicionales en puntos estratégicos. Cuando tengamos todo preparado, usted podrá confrontarlos sabiendo que cada palabra será grabada y podrá ser usada legalmente. Acepté el plan. En los días siguientes, mientras Miguel y Carla creían que su esquema avanzaba sin obstáculos, la casa fue discretamente equipada con tecnología de vigilancia de punta. Un técnico se hizo pasar por empleado de la compañía telefónica para instalar el equipo mientras yo mantenía a la pareja distraída en la cocina. Paralelamente, Ricardo investigaba al supuesto abogado Renato. Los resultados llegaron en menos de 48 horas. Renato Cuña tenía antecedentes penales por falsificación de documentos, estafa y fraude de seguridad social. Había sido arrestado 2 veces y enfrentaba procesos en 3 estados diferentes. Era exactamente el tipo de criminal que se especializaba en esquemas como el que Miguel estaba intentando ejecutar. No es abogado, explicó Ricardo, mostrándome el expediente. Perdió su licencia hace 7 años después de ser condenado por fraude. Ahora opera en la clandestinidad, ofreciendo servicios a personas que quieren burlar la ley. La confirmación de la naturaleza criminal del plan de Miguel solo reforzó mi determinación. No se trataba solo de un sobrino ingrato intentando apropiarse indebidamente de una herencia. Era una operación coordinada con un criminal conocido. Mientras tanto, en casa, mantuve mi actuación como una anciana cada vez más confusa y vulnerable. Dejé que Miguel y Carla creyeran que su plan progresaba perfectamente. Ocasionalmente, preguntaba sobre esos papeles que firmé con un aire vago, solo para observar cómo rápidamente cambiaban de tema, asegurándome que todo estaba bajo control. «No tienes que preocuparte por nada, tía», repetía Miguel con esa sonrisa que ahora me parecía una caricatura grotesca de afecto. Carla y yo nos estamos encargando de todo. Encargándose, de hecho. Como buitres se encargan de una presa moribunda. La fecha para la confrontación fue cuidadosamente planeada. Ricardo sugirió que esperara hasta asegurarme de que el poder notarial falsificado ya estuviera en proceso, para que no pudieran negar sus intenciones. A través de una investigación discreta, él descubrió que Miguel había agendado una reunión con un agente inmobiliario para la próxima semana, presumiblemente para comenzar el proceso de venta de la casa. 2 días antes de la reunión programada, decidí que era el momento. Ricardo estaría en una furgoneta a una cuadra de distancia, monitoreando todo en tiempo real, listo para intervenir si la situación se volvía peligrosa. Un asistente suyo, haciéndose pasar por un repartidor, se quedaría en las cercanías como seguridad adicional. Esa mañana de miércoles me levanté más temprano de lo habitual. Preparé el desayuno como siempre, pero mi corazón latía acelerado con la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Me vestí con especial cuidado, una falda azul marino, blusa blanca y el collar de perlas que había comprado para celebrar mi jubilación. Quería enfrentar la traición con dignidad. Miguel apareció en la cocina primero, frotándose los ojos somnolientos. Por un instante, al verlo así, recién despierto y vulnerable, casi flaqueé. Se parecía tanto al chico que crié. Pero luego recordé las grabaciones, las palabras frías, el plan meticuloso para desecharme. «Buenos días, tía», sonrió, aceptando la taza de café que le ofrecí. «¿Te levantaste temprano hoy?» «Sí», respondí con calma.
Tenemos asuntos importantes que discutir. Algo en mi tono debió haberlo alertado, porque vi un breve destello de preocupación cruzar su rostro antes de que recompusiera la expresión. ¿Asuntos importantes? ¿Sobre qué? Sobre la venta de mi casa, respondí directamente, observando cómo la taza le tembló ligeramente en las manos. Y sobre la casa de retiro donde planean meterme después. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Miguel se congeló, la taza suspendida en el aire, los ojos muy abiertos en un shock genuino. En ese momento, Carla entró en la cocina, captando solo el final de mi frase. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella, su mirada saltando nerviosamente entre Miguel y yo. Justamente le estaba explicando a Miguel que sé sobre su plan. Respondí con la misma calma deliberada. Sé sobre Renato, el falsificador que contrataron. Sé sobre el poder notarial fraudulento. Sé sobre la reunión con el agente inmobiliario agendada para el viernes. El rostro de Carla se puso visiblemente pálido. Buscó apoyo en el mostrador de la cocina, como si sus piernas de repente hubieran perdido la fuerza. «Tía, estás confundida», intentó Miguel, recuperándose del shock inicial. «No sé de qué estás hablando». «No me mientas, Miguel», repliqué, mi voz finalmente revelando una fracción del dolor y la rabia que había estado suprimiendo por semanas. «Tengo grabaciones de todas sus conversaciones. Sé exactamente cuánto les está cobrando Renato por sus servicios. Sé que planean declararme mentalmente incapaz si me resisto». Carla le lanzó una mirada acusadora a Miguel. «Dijiste que las cámaras ya no funcionaban». «Y no funcionaban», protestó él, levantándose abruptamente. «Yo mismo apagué el sistema». «No ese sistema», aclaré. «El nuevo, que mandé a instalar en secreto después de darme cuenta de que estaban hurgando en mis documentos». El caos emocional que siguió fue casi doloroso de presenciar. Miguel alternaba entre negaciones desesperadas, acusaciones de que yo estaba delirando, y finalmente, cuando se dio cuenta de que realmente lo sabía todo, intentos patéticos de justificar sus acciones. «No lo entiendes, tía», suplicó, ahora de rodillas a mi lado. «Estamos completamente endeudados. Tu casa podría darnos un nuevo comienzo, y tú tendrías toda la comodidad en un lugar más pequeño, más adecuado para tu edad». «No mientas», interrumpí, mi voz cortante como el acero. «No insultes mi inteligencia fingiendo que esto era por mi bien. Querían robar lo que construí con décadas de trabajo honesto. Querían desecharme como un objeto inútil». Carla, siempre más práctica, rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. «¿Qué planea hacer ahora?», preguntó directamente. «¿Llamar a la policía?». La pregunta flotó en el aire como una nube cargada. Miguel levantó los ojos hacia mí, el pánico evidente en cada línea de su rostro. En ese momento, yo tenía el poder absoluto sobre su destino, y todos lo sabíamos. «Eso depende enteramente de ustedes», respondí finalmente. «Tengo evidencia suficiente para un proceso penal que los enviaría a ambos y a Renato a la cárcel por varios años. Falsificación de documentos, intento de estafa, abuso contra un adulto mayor. La lista de delitos es considerable». El rostro de Miguel se retorció en una expresión de terror puro. «Por favor, tía», suplicó. «Sé que nos equivocamos, pero soy tu sobrino, el chico que criaste. ¿De verdad serías capaz de mandarme a la cárcel?». La pregunta me golpeó con fuerza, despertando recuerdos que había intentado mantener distantes durante todo este proceso. Miguel a los 7 años, llorando por su madre fallecida. Miguel en su primer día de escuela, sosteniendo mi mano con fuerza. Miguel graduándose, abrazándome con lágrimas en los ojos, diciéndome que yo era la mejor madre que podría haber tenido. Pero luego otras imágenes se superpusieron. Miguel discutiendo fríamente sobre meterme en un asilo accesible. Miguel riéndose con Carla sobre mi supuesta confusión mental. Miguel conspirando con un criminal para robar mi casa mientras yo aún vivía en ella. «El chico que crié», respondí lentamente.
Murió en el momento en que decidió que mi vida valía menos que esta propiedad. Ya no eres ese niño, Miguel. Eres un adulto que tomó decisiones conscientes, y las decisiones tienen consecuencias. Las palabras parecieron golpearlo físicamente. Se encogió, como si hubiera recibido un golpe real. Pero les voy a ofrecer una alternativa a la prisión, continué. Tienen exactamente 48 horas para irse de esta casa. Solo se llevarán sus pertenencias personales, nada de electrodomésticos, muebles o cualquier otro artículo que haya sido comprado con mi dinero. Nunca más intentarán contactarme, por ningún medio. Renunciarán formalmente a cualquier reclamo sobre mis bienes, ahora o después de mi muerte. Y si intentan violar cualquiera de estos términos, toda la evidencia que poseo será entregada de inmediato a las autoridades. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido distante del tráfico en la calle. Miguel y Carla se miraron. La realidad de su situación finalmente se consolidó. No había escapatoria, no había forma de manipular o engañar su camino para salir de esta trampa que ellos mismos habían creado. «Estamos de acuerdo», respondió finalmente Carla, su tono derrotado. «Nos iremos en 48 horas». Miguel solo asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Esa misma tarde, Ricardo regresó con los documentos legales que habíamos preparado con antelación. Una renuncia formal a cualquier derecho sobre mis bienes, una confesión de las actividades fraudulentas que quedaría bajo custodia segura para ser usada solo si ellos violaban nuestro acuerdo, y una orden de alejamiento que impediría cualquier contacto futuro. ¿Estás segura de esto?, Ricardo preguntó mientras observábamos a Miguel y Carla firmar los documentos con manos temblorosas. Intentaron cometer crímenes graves contra usted. Nadie la cuestionaría si decidiera llevarlos ante la justicia. Miré a Miguel, ahora un hombre derrotado y disminuido, tan diferente del chico lleno de vida que un día había sido. «Estoy segura», respondí. «La prisión no me devolvería los años de confianza, ni curaría la herida de la traición. Prefiero simplemente seguir adelante, sabiendo que estoy protegida de futuros intentos». Los siguientes 2 días fueron un extraño limbo de silencios incómodos y actividad frenética. Miguel y Carla empacaban sus cosas, moviéndose por la casa como fantasmas. Ocasionalmente, capté sus miradas. La de Miguel, algo que podría ser remordimiento; la de Carla, solo un resentimiento amargo. En la mañana estipulada, estaban listos para irse. Un pequeño camión de mudanzas esperaba en la calle, conteniendo las pocas cosas que les permití llevar. Miguel dudó en la puerta, como si quisiera decir algo, pero las palabras no le salieron. «Adiós, Miguel», dije yo, mi voz firme pero no cruel. «Espero que un día entiendas el valor de lo que tiraste por la borda». Él asintió una vez, tragó saliva, y luego se dio la vuelta para irse sin mirar atrás. Carla ya estaba en el auto, con el motor encendido, ansiosa por dejar atrás el lugar de su derrota. Cuando el camión y el auto desaparecieron en la esquina, cerré la puerta y me permití, por primera vez en semanas, soltar todo el aire que parecía estar atrapado en mis pulmones. Una mezcla de alivio y tristeza me inundó, y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas solo por la traición, sino por el fin definitivo de un capítulo de mi vida. El chico que crié, que había llenado mis días de propósito y alegría, ahora era un extraño para mí. Una parte de mi historia había sido reescrita de forma irreversible. Pero mientras las lágrimas se secaban, una extraña sensación de libertad comenzó a tomar su lugar. La casa, antes un campo de batalla silencioso, volvía a ser mi santuario. Y yo, que había interpretado el papel de anciana frágil y confusa durante tanto tiempo, finalmente podría ser yo misma de nuevo. Una mujer de 70 años, con una mente aguda y un espíritu indomable, lista para escribir los siguientes capítulos de su historia. Las semanas que siguieron a la partida de Miguel y Carla fueron un extraño proceso de luto y renacimiento.
Había momentos en los que me despertaba buscando los sonidos familiares de ellos por la casa. El crujido del piso bajo los pasos pesados de Miguel. El tintineo de tazas en la cocina cuando Carla preparaba el café. En esos instantes de desorientación matutina, casi olvidaba la traición, y su ausencia dolía como una herida abierta. Pero luego, la memoria regresaba, y con ella la comprensión de que esos sonidos cotidianos habían sido solo la fachada de una conspiración en mi contra. Era como si estuviera de luto no por personas que perdí, sino por personas que nunca realmente existieron. El sobrino amoroso y la esposa atenta eran personajes de una obra elaborada, no individuos reales. Ricardo, el detective, continuó monitoreando la situación por algunas semanas, asegurándose de que Miguel y Carla respetaran los términos de nuestro acuerdo. Se habían mudado a otro estado, aparentemente reiniciando sus vidas lejos del fracaso de su esquema. Ocasionalmente me traía actualizaciones, siempre preguntando si quería saber. A veces decía que sí, otras veces prefería no saber. Están manteniendo la distancia, como prometieron, me informó Ricardo en su última visita profesional. Por lo que pudimos averiguar, Miguel consiguió un empleo en una empresa de tecnología y Carla está trabajando en una inmobiliaria. Irónicamente, ahora vende casas para otras personas en lugar de intentar robar la suya. Asentí, absorbiendo la información con una mezcla de alivio y una punzada de algo que no podía nombrar completamente. No era exactamente tristeza. Tal vez era solo la sensación de finitud que acompaña al cierre definitivo de un capítulo importante de la vida. ¿Y qué hay de Renato?, pregunté, refiriéndome al falsificador que había sido cómplice en el esquema. En cuanto a él, tengo noticias interesantes, sonrió Ricardo por primera vez ese día. La información que recopilamos durante nuestra investigación fue suficiente para que la policía obtuviera una orden de arresto. Fue detenido la semana pasada, sorprendido infraganti, intentando aplicar un golpe similar a otro adulto mayor. Parece que su caso fue solo uno en una larga serie de fraudes que venía orquestando. Había una cierta justicia poética en esa noticia. Aunque yo había optado por no llevar a Miguel y Carla a las últimas consecuencias legales, el verdadero criminal profesional estaba enfrentando la justicia. Mariana, mi vecina y amiga de toda la vida, se convirtió en mi ancla en esos días de transición. Sin hacer muchas preguntas sobre la desaparición repentina de Miguel y Carla, aunque sospecho que ella sacó sus propias conclusiones, simplemente intensificó su presencia en mi vida, apareciendo con pretextos transparentes de compartir recetas o pedir ayuda con crucigramas. Estoy pensando en hacer algunos cambios en la casa. Comenté con ella durante uno de nuestros tés de la tarde, cerca de un mes después de la partida de ellos. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó, mirando alrededor de la sala de estar donde tantas memorias, buenas y malas, se habían acumulado a lo largo de los años. Quiero redecorar por completo. Nuevos colores en las paredes, tal vez algunos muebles diferentes. El dormitorio, que era de Miguel, quiero transformarlo en un taller de arte. Mariana levantó las cejas, sorprendida. ¿Taller de arte? No sabía que te interesaban las artes, Elena. Sonreí, sintiendo un entusiasmo genuino por primera vez en mucho tiempo. Cuando era joven, antes de convertirme en maestra, soñaba con ser pintora. Incluso fui a algunas clases, pero luego la vida tomó otros rumbos. La responsabilidad de criar a Miguel terminó empujando ese sueño a un segundo plano. Nunca es demasiado tarde, respondió Mariana con una sonrisa alentadora. Y así, a los 70 años, comencé a rediseñar no solo mi casa, sino mi propia vida. El dormitorio que antes le pertenecía a Miguel fue completamente transformado. Las paredes, antes de un azul oscuro que él había elegido en la adolescencia, fueron pintadas de un blanco luminoso. La cama dio paso a una mesa grande, caballetes y estanterías para materiales de pintura. La ventana, que él siempre mantenía con las cortinas cerradas, ahora permanecía abierta, dejando entrar la luz natural que tanto necesitaba para mi nuevo pasatiempo. Fue durante la remodelación que encontré, escondida en el fondo de un armario,
una pequeña caja con recuerdos de la infancia de Miguel. Fotografías de él a un niño, boletas de calificaciones con notas excelentes, un pequeño trofeo de un concurso de ciencias, tarjetas del Día de las Madres. Aunque yo no fuera su madre biológica, él siempre me hacía regalos en esa fecha. Sentada en el suelo del dormitorio semivacío, hojé esas memorias con un nudo en la garganta. Cómo ese chico dulce, inteligente y aparentemente agradecido se había transformado en el adulto calculador que intentó destruirme. ¿En qué momento su camino se desvió tan drásticamente? ¿Había sido mi culpa de alguna manera? Tal vez lo había consentido demasiado, o tal vez no lo había preparado adecuadamente para las dificultades de la vida adulta. Esas preguntas me atormentaron por semanas. Hasta que, durante una de mis nuevas clases de pintura, sí, me había inscrito en un curso para adultos mayores en el centro comunitario, encontré una respuesta inesperada a través de la profesora Lucia. El arte no se trata de controlar el resultado, explicaba ella mientras nos mostraba técnicas de acuarela. Podemos plantar las semillas, preparar el lienzo, elegir los colores, pero al final, el agua y el pigmento seguirán sus propios caminos. Hay algo profundamente humilde en aceptar que no todo está bajo nuestro control. Esas palabras, destinadas a enseñarnos sobre la acuarela, iluminaron algo mucho más profundo en mí. Yo había hecho lo mejor que pude con Miguel. Había plantado las mejores semillas que conocía, preparado el terreno con amor y dedicación. Pero al final, sus elecciones de adulto eran suyas, moldeadas por influencias y decisiones que estaban fuera de mi control. Esta comprensión no borró el dolor de la traición, pero ayudó a disipar la carga de culpa que yo llevaba en silencio. No había sido mi falla como madre sustituta lo que causó la transformación de Miguel. Él había tomado sus propias decisiones, seguido sus propios caminos oscuros. La primavera llegó, trayendo consigo nuevos comienzos literales para el jardín trasero que había descuidado en los últimos años. Con la ayuda de un jardinero local, un chico joven y amable que me recordaba al Miguel de años atrás, pero sin la sombra de cálculo en sus ojos, transformé el espacio en un pequeño paraíso de flores de colores y hierbas aromáticas. Cada maceta representaba una parte de mi vida que yo estaba reclamando, redescubriendo o creando desde cero. Las rosas rojas eran por la mujer fuerte que había encontrado en mí misma durante la crisis. Las lavandas, por el nuevo sentido de paz que estaba cultivando día a día. Las hortensias azules, quizás las más significativas, por el chico que un día amé como a un hijo y que, a pesar de todo, ocupaba un lugar en mi corazón, no el hombre en que se convirtió, sino el niño que había sido. En una mañana particularmente soleada, mientras podaba algunas plantas, recibí la visita inesperada del doctor Paulo, el médico que me había ayudado durante el apogeo de la crisis. «Vine a ver cómo está mi paciente favorita», sonrió, aceptando el vaso de limonada que le ofrecí. «Y debo decir que estoy impresionado con lo que veo. Pareces 10 años más joven. Es lo que sucede cuando te quitas un peso de encima». Respondí con una ligereza que nos sorprendió a ambos. Descubrí que hay una diferencia entre envejecer y simplemente marchitarse. Estoy eligiendo el primer camino. El doctor. Paulo observó el jardín, el taller de arte visible a través de la ventana abierta, los pinceles de colores secándose al sol. «Sabes, Elena, en mis 40 años de medicina, aprendí que la resiliencia humana es quizás el fenómeno más extraordinario que existe. No se trata solo de sobrevivir a las tormentas, sino de florecer después de ellas, usando incluso la destrucción como fertilizante para un nuevo crecimiento». Sus palabras capturaban perfectamente lo que yo estaba experimentando. La traición de Miguel había sido la peor tormenta de mi vida, arrancando certezas y seguridades que yo consideraba inquebrantables. Pero de las ruinas de esa devastación, nuevas estructuras estaban surgiendo, más auténticas, más alineadas con quien realmente era, libres del peso de las expectativas y los roles que había cargado por décadas. «Tengo una confesión que hacer», le dije al doctor Paulo mientras caminábamos por el jardín.
Hay momentos en los que casi siento gratitud por lo que sucedió. No por la traición en sí, claro, pero por cómo me obligó a redescubrir partes de mí que estaban dormidas desde hace tanto tiempo. Él asintió con comprensión. No es inusual. Las grandes crisis a menudo nos devuelven a nosotros mismos, nos obligan a reconectar con nuestro núcleo más auténtico. Pasaste décadas siendo principalmente la tía de Miguel. Ahora estás redescubriendo quién es Elena, simplemente Elena. Simplemente Elena. Esas dos palabras resonaron dentro de mí con una verdad cristalina. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado entrelazada con mi papel como guardiana, como figura materna sustituta. Ahora, a los 70 años, finalmente estaba aprendiendo a habitar plenamente mi propio nombre, mi propia existencia independiente de cualquier relación. El verano avanzaba y con él mi viaje de autodescubrimiento. Me inscribí en clases de informática en la biblioteca local, sorprendiéndome a mí misma con mi capacidad para aprender nuevas tecnologías. Comencé a asistir a un grupo de lectura, donde conocí a otras mujeres de mi edad, con historias igualmente complejas de pérdidas y nuevos comienzos. Una de ellas, Elisa, una viuda reciente con ojos vivos e inteligentes, rápidamente se convirtió en una nueva amiga íntima. ¿Nunca pensaste en vender la casa?, me preguntó Elisa una vez, mientras tomábamos vino en la terraza, observando el atardecer. No para huir como tu sobrino quería, sino para empezar de nuevo en un lugar sin tantos recuerdos. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque nunca hubiera considerado la idea, sino porque recientemente había estado visitando mis pensamientos con una frecuencia creciente. He estado pensando en eso, de hecho, admití. Esta casa fue mi refugio por décadas, pero ahora a veces parece que conoce más de mi historia de lo que me gustaría recordar. Elisa asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Las paredes que nos albergan también absorben nuestras historias, nuestras lágrimas, nuestras risas. A veces, un nuevo capítulo requiere un nuevo escenario. Si decides vender, comentó casualmente, hay un pequeño condominio cerca de mi casa. Apartamentos cómodos, con seguridad, cerca del parque y de la biblioteca. Nada parecido a esos asilos horribles que tu sobrino consideraba. Sonreí al pensar en la ironía. La idea que Miguel había propuesto como parte de un esquema criminal ahora resurgía como una posibilidad genuina de liberación. No una prisión, sino una elección consciente. Un paso hacia un futuro que yo misma estaba diseñando. Esa noche, sentada en mi taller improvisado, comencé a pintar algo diferente de los habituales jarrones de flores y paisajes que había estado practicando. Era un retrato, no de Miguel, como se podría esperar, sino de mí misma, una versión más joven, de hace unos 40 años, cuando los sueños de convertirme en artista aún estaban vivos en mi corazón. Mientras las pinceladas daban forma a esos ojos esperanzados del pasado, me di cuenta de que finalmente estaba completando un círculo. La joven Elena, con sus sueños interrumpidos, se estaba encontrando con la Elena de 70 años, que ahora tenía la sabiduría y la libertad para realizar esos mismos sueños, aunque de formas diferentes de las imaginadas originalmente. Y en ese encuentro entre pasado y presente, entre lo que pudo haber sido y lo que aún podía ser, encontré una paz que no experimentaba desde hace mucho tiempo. La traición de Miguel había arrancado violentamente una venda de mis ojos, pero la visión que se revelaba, aunque inicialmente dolorosa, ahora mostraba horizontes que ni siquiera sabía que existían. El otoño llegó con una explosión de colores dorados y rojos que parecía reflejar las transformaciones internas que yo venía experimentando. Las hojas de los árboles en el patio trasero, antes verdes y vigorosas, ahora se despedían con una belleza melancólica, recordándome que todo final también contiene la semilla de un nuevo comienzo. Fue en esa estación de transiciones naturales que tomé mi decisión. Vendería la casa, no por miedo o por huida, sino como un acto deliberado de cierre y renovación.
La propiedad que Miguel había codiciado tanto sería transformada no en un instrumento de su codicia, sino en un trampolín para mi libertad reinventada. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó Mariana cuando le compartí mi decisión. Estábamos en la cocina, el lugar que siempre había sido el corazón de la casa, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de las décadas. Nunca he estado tan segura, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Esta casa cumplió su propósito. Fue un hogar maravilloso por muchos años, un refugio seguro cuando más lo necesitaba, pero ahora representa más pasado que futuro. El proceso de preparar la casa para la venta fue un viaje emocional en sí mismo. Cada habitación exigía decisiones sobre qué guardar, qué donar, qué simplemente desechar. Cada objeto llevaba recuerdos, algunos dulces, otros ahora manchados por la traición de Miguel. En el dormitorio que había sido de él, encontré un álbum de fotografías escondido en el fondo de una estantería. Sentada en el suelo, hojeé lentamente las imágenes capturadas a lo largo de décadas. Miguel en su primer día de escuela, sosteniendo mi mano con nerviosismo. Miguel adolescente, orgulloso junto a un proyecto de ciencias premiado. Miguel adulto, en su graduación universitaria, con el brazo alrededor de mí, ambos sonriendo a la cámara. Esas fotografías parecían contar la historia de una familia feliz y unida, tan diferente de la realidad sombría que se había revelado. Por un momento, consideré tirar el álbum, eliminar esas evidencias de una felicidad que ahora parecía haber sido solo una ilusión, pero algo me lo impidió. No todo es mentira. Me dije a mí misma, pasando los dedos sobre una foto particularmente conmovedora de Miguel niño, dormido en mi regazo después de un largo día de juegos. Hubo amor verdadero aquí, incluso si el final fue diferente de lo que esperaba. Decidí guardar algunas fotografías seleccionadas en una pequeña caja, no para atormentarme, sino para honrar la verdad completa de mi historia, las alegrías y los dolores, los triunfos y las traiciones. El resto del álbum fue donado junto con otros artículos que no me acompañarían en esta nueva fase. El agente inmobiliario que contraté, irónicamente, por recomendación de Elisa y no por imposición de estafadores, quedó impresionado con la ubicación y el estado de conservación de la casa. Señora Elena, propiedades como la suya son raras en el mercado hoy en día, explicó él durante nuestra primera reunión. Bien ubicada, en un barrio tranquilo, con este jardín encantador, no tengo dudas de que recibiremos varias ofertas rápidamente. ¿Y cuál sería el valor aproximado?, pregunté, curiosa por saber si Miguel al menos había acertado en su tasación codiciosa. El valor que el agente mencionó casi me hizo ahogarme con mi té. Era significativamente superior al que Miguel y Carla habían discutido en sus conversaciones secretas. La ironía no se me escapó. Si hubieran sido pacientes, si simplemente hubieran esperado mi muerte natural en lugar de intentar despojarme en vida, habrían heredado una fortuna aún mayor de lo que imaginaban. A medida que la noticia de que estaba vendiendo la casa se extendió por el barrio, comencé a recibir visitas de antiguos vecinos y amigos, muchos de los cuales se habían alejado durante el período en que Miguel y Carla vivieron conmigo. Solo entonces me di cuenta de cómo su presencia me había aislado gradualmente de mi red social, otro aspecto calculado de su estrategia para volverme vulnerable y dependiente. «Te extrañamos en las reuniones de la Asociación de Vecinos», comentó el señor Roberto, un vecino de toda la vida. «Tu sobrino siempre decía que estabas indispuesta o demasiado cansada para participar». Mencionaba frecuentemente que tenías problemas de memoria, agregó su esposa Teresa, con preocupación genuina. Nos sentimos aliviados al ver que eso parece haber sido exagerado. Estas revelaciones, aunque dolorosas, fueron piezas importantes en el rompecabezas que yo aún armaba sobre la extensión de la manipulación de Miguel. Él no solo había intentado aislarme físicamente, sino que también había construido cuidadosamente una narrativa pública sobre mi supuesto declive mental,
preparando el terreno para que nadie cuestionara cuando eventualmente me declarara incapaz. La casa se vendió sorprendentemente rápido. En menos de un mes, recibí una oferta que superó mis expectativas. Los compradores eran una joven pareja con 2 niños pequeños, exactamente el tipo de familia que yo esperaba que pudiera crear nuevas y alegres memorias entre esas paredes. Esta casa merece las risas de los niños de nuevo, comenté con Mariana cuando finalizamos la venta. Con el dinero de la venta, compré un apartamento cómodo en el condominio que Elisa había mencionado. Un espacio moderno, bien iluminado, con seguridad las 24 horas y una amplia terraza donde podría seguir cultivando algunas plantas y practicando mi pintura. El resto del valor fue invertido cuidadosamente para garantizar mi estabilidad financiera en los años venideros. La mudanza ocurrió en un día soleado de finales de otoño. Mientras los profesionales contratados cargaban los muebles y las cajas que había decidido conservar, me permití un último paseo solitario por la casa vacía, despidiéndome de cada habitación. En el dormitorio que había sido de Miguel, ahora completamente despojado de su presencia, me detuve por más tiempo. Las paredes, recientemente pintadas de blanco para la venta, parecían un lienzo en blanco, al igual que mi futuro ahora se presentaba ante mí. Adiós, susurré al espacio vacío, no solo despidiéndome de la habitación, sino también, finalmente, del chico que había amado como a un hijo y del hombre en que se había transformado. En la cocina, donde tantos desayunos habían sido preparados, tantas conversaciones compartidas, tantas lágrimas secretamente derramadas, pasé la mano por el mostrador de granito una última vez. Gracias, murmuré a las paredes silenciosas, por haber sido un refugio cuando lo necesitaba, por haber sido testigo de mi historia, tanto en los momentos alegres como en los dolorosos. Cuando finalmente cerré la puerta principal por última vez y le entregué las llaves al nuevo propietario, sentí una ligereza inesperada. La casa que Miguel había intentado arrebatarme a través del engaño y la manipulación, yo ahora la dejaba voluntariamente, transformando lo que habría sido una derrota en un acto de poder y autodeterminación. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron una mezcla de desorientación y emoción. Todo era diferente. Los sonidos, las vistas desde la ventana, la disposición de las habitaciones. Pero había algo profundamente liberador en esa novedad. Cada objeto que desembalaba, cada cuadro que colgaba en las paredes recién pintadas, cada decisión sobre dónde colocar un mueble era un acto de recreación de mi espacio y, por extensión, de mí misma. Una mañana, unas 2 semanas después de la mudanza, recibí un correo inesperado. El sobre, con letra manuscrita que no reconocí de inmediato, contenía una carta breve y un pequeño objeto metálico que cayó en mi mano cuando abrí el papel. Era la llave antigua de la casa, la que le había dado a Miguel cuando cumplió 18 años. Un símbolo de que, no importaba a dónde la vida lo llevara, siempre tendría un hogar al que regresar. Junto con la llave había una nota simple. Tía Elena, no espero tu perdón, ni merezco tu tiempo. Solo quería devolverte algo que ya no me pertenece, quizás nunca me perteneció. Me enteré de la venta de la casa. Espero que tu nuevo hogar te traiga la paz que intenté robarte del antiguo. Miguel. Me senté en el sillón cerca de la ventana, sosteniendo esa pequeña llave que llevaba tanto peso simbólico. No había dirección de remitente en el sobre, ninguna forma de responder incluso si quisiera. Era una comunicación de una sola vía, quizás la única forma posible después de lo que había sucedido entre nosotros. La carta no pedía perdón explícitamente, no intentaba justificar lo injustificable. Había en ella solo un reconocimiento silencioso de la verdad y tal vez, aunque dudaba en atribuir intenciones a alguien que se había mostrado tan capaz de engañar, un tímido comienzo de arrepentimiento. Mis sentimientos sobre esa comunicación inesperada eran demasiado complejos para ser fácilmente categorizados. No era ira, no era alegría, no era perdón, ni rencor. Era solo la aceptación de un hecho. Miguel existía en algún lugar del mundo,
cargando el peso de sus elecciones, así como yo cargaba las marcas dejadas por ellas en mi vida. Guardé la llave en una pequeña caja de joyas, junto con otros objetos que marcaron momentos significativos de mi existencia. No como un símbolo de esperanza para una futura reconciliación, ese puente había sido quemado por completo, sino como un recordatorio de que incluso las historias más dolorosas forman parte del tejido completo de quienes somos. El invierno llegó, trayendo consigo una nueva rutina en mi nuevo hogar. Las mañanas ahora comenzaban con café en la terraza, observando el movimiento del condominio que despertaba a un nuevo día. Las tardes a menudo me encontraban en el taller de arte comunitario del condominio, donde mi pasión por la pintura encontraba expresión entre otras personas que compartían intereses similares. Elisa, que vivía en el mismo edificio, se convirtió en una presencia constante en mis días. Nuestras historias de vida eran drásticamente diferentes. Ella había perdido a su marido después de 50 años de un matrimonio feliz, mientras que yo había perdido la confianza en alguien que consideraba familia. Pero había en nosotras una resiliencia compartida, una capacidad para encontrar nuevos propósitos, incluso después de pérdidas significativas. ¿Sabes lo que más me sorprendió en esta etapa de la vida?, comentó ella durante una de nuestras cenas semanales. ¿Cómo aún somos capaces de reinventarnos, incluso cuando el mundo espera que simplemente nos conformemos con el papel de ancianas esperando el final? Sus palabras resonaban perfectamente con mis propios pensamientos. A los 70 años, yo había descubierto nuevas pasiones, nuevos talentos, nuevas amistades. La traición de Miguel, aunque profundamente dolorosa, había abierto inadvertidamente puertas a una versión de mí misma que quizás nunca hubiera conocido si continuaba en el camino seguro y predecible que había recorrido durante décadas. En una tarde particularmente fría de julio, mientras organizaba algunas fotografías para un nuevo álbum, encontré una imagen antigua que había traído casi por accidente durante la mudanza. Era una foto mía a los 25 años, poco antes de la muerte de mi hermana, cuando aún soñaba con convertirme en artista. En la imagen, yo sostenía orgullosamente un pincel frente a un lienzo, el rostro iluminado por posibilidades infinitas. Mirando a esa joven mujer, me di cuenta de que había un hilo invisible conectándola a la persona en la que me estaba convirtiendo ahora. Como si la vida hubiera dado una vuelta completa, permitiéndome regresar a sueños abandonados con la sabiduría de décadas de experiencias acumuladas. Puse la fotografía en un marco simple y la coloqué al lado de mi caballete en la terraza. Un recordatorio diario de que, a pesar de todas las curvas inesperadas, desvíos dolorosos y traiciones amargas, mi historia aún estaba siendo escrita, y ahora, finalmente, con mi propia mano guiando firmemente la pluma. Cuando la primavera regresó, trayendo nuevas flores a los jardines del condominio, se cumplió un año desde el descubrimiento de la traición de Miguel. El aniversario de ese momento devastador pasó sin celebraciones ni lamentos especiales. Era solo otro día en una vida que había encontrado nuevos ritmos, nuevos significados, nuevos placeres. Esa mañana de septiembre, mientras observaba el sol naciente desde mi terraza, reflexioné sobre el viaje que había recorrido. El dolor de la traición aún existía, como una cicatriz antigua que ocasionalmente se hace notar cuando el clima cambia. Pero ya no definía mis días, ya no coloreaba mis interacciones con los demás, ya no disminuía mi capacidad para experimentar alegría. La traición de Miguel había intentado reducirme a una víctima anciana e indefensa, un obstáculo a ser removido de su camino hacia la prosperidad fácil. Pero lo que emergió de ese intento de destrucción fue algo completamente inesperado. Una mujer más fuerte, más auténtica y más libre de lo que había sido en décadas. Los testamentos que realmente importan, pensé mientras levantaba mi taza en un brindis silencioso al nuevo día. No son los que se escriben en papel, sino los que escribimos con nuestras elecciones diarias, con nuestra capacidad para transformar incluso las mayores traiciones en oportunidades de renacimiento. El paso de las estaciones siempre ha tenido un efecto profundo en mí.
cada una trayendo sus propios ritmos y reflexiones. Pero ninguna primavera fue tan significativa como esta, marcando 2 años desde aquel fatídico descubrimiento que había cambiado el curso de mi vida. En una mañana particularmente gloriosa de septiembre, recibí una llamada inesperada de Ricardo, el detective que me había ayudado a desmantelar el plan de Miguel. A pesar de que nuestro caso profesional había terminado hacía mucho tiempo, manteníamos un contacto cordial ocasional. Doña Elena, su voz sonó tan profesional como siempre. Tengo noticias que pensé que le gustaría saber. Buenos días, Ricardo, respondí, una pequeña aprensión creciendo en mi pecho. ¿Algo sobre Miguel? Sí, de hecho. Supe a través de contactos profesionales que su sobrino está enfrentando cargos criminales en el estado donde se mudó. No tiene relación directa con el caso de usted, pero parece que él y su esposa intentaron un esquema similar con otro adulto mayor. Esta vez, sin embargo, fueron atrapados infraganti. La noticia me golpeó como una ola fría. A pesar de todo, no había deseado un destino tan sombrío para Miguel. Parte de mí, quizás ingenuamente, había esperado que nuestra experiencia hubiera servido como un punto de inflexión, una oportunidad de reflexión y cambio. Entiendo, respondí finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Gracias por informarme, Ricardo. ¿Está bien?, preguntó él, la preocupación evidente incluso a través de la línea telefónica. Sí, lo estoy, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de esa afirmación. Es triste, pero ya no es mi carga llevar las elecciones de Miguel. Después de colgar el teléfono, caminé hasta la terraza, mi refugio para la contemplación. El jardín del condominio de abajo estaba lleno de colores. Azaleas, begonias y geranios en plena floración. La vida continuaba su ciclo implacable de renovación, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban. La noticia sobre Miguel despertó recuerdos y emociones que yo creía haber procesado por completo, pero me di cuenta de que algunas heridas, aunque cicatrizadas, nunca desaparecen por completo. No era dolor lo que sentía, ni ira renovada, solo una melancolía distante, como mirar un álbum de fotografías de una vida que ya no era la mía. Esa tarde, durante mi clase de pintura en el centro comunitario, trabajé en un lienzo que había empezado semanas antes, un paisaje del jardín visto desde mi terraza. Pero algo había cambiado en mi enfoque. Las pinceladas, antes cautelosas y medidas, ahora fluían con mayor libertad y confianza. «Hay algo diferente en tu trabajo hoy, Elena», observó Lucia, nuestra instructora, parada detrás de mí. «Más suelto, más auténtico». «Creo que finalmente entendí lo que siempre dices sobre confiar en el proceso», respondí, observando cómo los colores se mezclaban en el lienzo de formas que yo no podría haber planeado por completo. «No es solo técnica», sonrió ella, poniendo una mano gentilmente en mi hombro. «Es vida». Ese simple intercambio se quedó conmigo por días, resonando en diversos aspectos de mi existencia. Había pasado tanto tiempo intentando controlar las circunstancias, protegerme de las decepciones, construir estructuras que creía que eran infalibles, ya fuera en la crianza de Miguel, en la organización de mi casa o en los planes para mi futuro. La traición había destrozado esa ilusión de control, revelando cuán vulnerables somos todos, independientemente de nuestros esfuerzos para evitar el dolor. Pero en esa vulnerabilidad, paradójicamente, había encontrado una nueva forma de fuerza. No la fuerza rígida que intenta resistir los cambios, sino la flexibilidad resiliente que permite crecer a través de ellos y a pesar de ellos. En un sábado tranquilo, Mariana me visitó en el nuevo apartamento, trayendo consigo un regalo inesperado. Un álbum con fotografías antiguas del barrio donde yo había vivido por décadas, incluyendo varias imágenes de mi antigua casa en diferentes épocas. «Encontré estas fotos cuando estaba organizando mi sótano», explicó ella, mientras hojeábamos juntas el álbum. «Pensé que te gustaría tener un registro visual de la historia de ese lugar». Las fotografías mostraban mi casa en diferentes estaciones y décadas. Cubierta de nieve en un invierno particularmente riguroso en los años 90,
con el jardín delantero explotando en colores durante una primavera en los años 2000. Una imagen particularmente conmovedora de la fachada decorada para Navidad, cuando Miguel aún era un niño. Fue una casa bien vivida, comenté, sintiendo una ola de gratitud reemplazar la nostalgia que podría haber surgido. Y ahora está viviendo de nuevo, respondió Mariana. Pasé por allí el otro día. Los nuevos propietarios plantaron girasoles a lo largo de toda la cerca. Los niños instalaron una casa en el árbol en ese viejo roble del patio trasero. La imagen me hizo sonreír. Había algo profundamente correcto en la idea de niños jugando de nuevo en ese espacio, de nuevas memorias siendo construidas sobre los cimientos de las mías. ¿Sabes lo que más me impresiona de ti, Elena?, continuó Mariana, cerrando el álbum suavemente. ¿Cómo transformaste una de las peores experiencias posibles en un nuevo comienzo? Muchas personas se habrían dejado consumir por la amargura. Hubo momentos de amargura, admití. Días en los que la traición parecía haber contaminado cada recuerdo feliz que tenía con Miguel. Pero me di cuenta de que permitir eso sería darle a él un poder sobre mí que ya no merecía tener. La visita de Mariana despertó en mí el deseo de revisar ciertos recuerdos que había mantenido deliberadamente a distancia. Esa noche, abrí la pequeña caja donde guardaba algunas fotografías seleccionadas de Miguel. Imágenes de los momentos genuinos que habíamos compartido, antes de que la codicia y la desesperación lo transformaran en alguien que ya no reconocía. Mirando esas fotografías, me di cuenta de que había encontrado una forma de paz con esa parte de mi historia. No perdón. Algunas traiciones van más allá de lo perdonable, sino una aceptación que me permitía integrar esa experiencia al tejido completo de mi vida sin que ella definiera quién era yo. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico inesperado del centro comunitario donde asistía a las clases de pintura. Estaban organizando una pequeña exposición con trabajos de los estudiantes y habían seleccionado 2 de mis lienzos para ser exhibidos. Estamos especialmente interesados en su serie Renacimientos, escribió la coordinadora, refiriéndose a los paisajes que había pintado de la vista desde mi terraza a lo largo de las 4 estaciones. Tienen una cualidad contemplativa que resuena con muchos de nuestros visitantes. La noticia me llenó de una alegría casi infantil. A los 72 años, estaba a punto de participar en mi primera exposición de arte, un sueño que había abandonado 5 décadas antes, cuando asumí la responsabilidad de criar a Miguel. La exposición fue un evento modesto, pero significativo para todos los involucrados. El centro comunitario transformó su vestíbulo principal en una pequeña galería, con iluminación adecuada y etiquetas profesionales que identificaban cada obra y artista. Vestida con un atuendo simple pero elegante, un conjunto azul marino que Elisa me había ayudado a elegir, caminé nerviosamente entre los visitantes en la noche de la inauguración. Era extraño y emocionante ver mis pinturas exhibidas públicamente, observar a extraños deteniéndose para contemplarlas, a veces comentando entre sí sobre las técnicas o las emociones evocadas. ¿Es tu primera exposición?, preguntó una mujer de mediana edad, deteniéndose a mi lado frente a uno de mis lienzos, la vista primaveral desde la terraza, con el jardín en plena floración abajo. Sí, admití con una sonrisa tímida. Me tomó solo 7 décadas suceder. Ella se rió, un sonido genuinamente encantador. Nunca es demasiado tarde para empezar, o para volver a empezar. ¿Puedo preguntar qué te inspiró a pintar después de... Supongo que un largo hiato? Por un momento, consideré ofrecer una respuesta simplificada, algo sobre tiempo libre en la jubilación o un pasatiempo para llenar los días. Pero había algo en el interés sincero de esa extraña que me invitaba a la honestidad. Una traición, respondí simplemente. Alguien muy cercano intentó robarme todo lo que tenía. En el proceso de impedírselo, redescubrí partes de mí misma que habían sido descuidadas por décadas. En lugar de vergüenza o lástima, vi en sus ojos un destello de reconocimiento. Las mejores transformaciones a menudo nacen de las peores crisis,
comentó ella, extendiendo su mano. Soy Claudia, curadora de una pequeña galería en el centro de la ciudad. Me encantaría hablar más sobre tu trabajo, si te interesa. Ese encuentro casual abrió otra puerta inesperada en mi vida. En los meses siguientes, 3 de mis pinturas fueron exhibidas en la galería de Claudia como parte de una exposición colectiva titulada Renacimientos tardíos. Artistas que habían encontrado o redescubierto su voz creativa en la tercera edad. La pequeña celebridad local que adquirí a través de esas exposiciones trajo una dimensión completamente nueva a mi existencia. Fui invitada a hablar en un evento en la biblioteca municipal sobre el arte como una forma de procesar traumas y pérdidas. Comencé a ofrecer talleres en el centro comunitario para otros adultos mayores interesados en explorar la pintura como una forma de expresión personal. Era como si la vida, en su misteriosa sabiduría, hubiera permitido que la traición de Miguel sirviera como catalizador para una versión de mí misma más plena y auténtica de lo que jamás imaginé posible en esta etapa de la vida. En una tarde tranquila, casi 3 años después de aquel fatídico descubrimiento, recibí una llamada de Ricardo de nuevo. Su voz tenía una cualidad diferente esta vez, más suave, menos profesional. Doña Elena, la llamo para informarle que su sobrino fue condenado en el caso que mencioné anteriormente. Recibió una sentencia de 4 años, con posibilidad de libertad condicional después de 2. Agradecí la información, sintiendo una extraña quietud interior. No había satisfacción vengativa en la noticia, solo la constatación de que las consecuencias finalmente habían alcanzado a Miguel de una manera que yo había elegido no imponer. ¿Aún piensa en él?, preguntó Ricardo, abandonando momentáneamente su habitual reserva profesional. A veces, admití, no como alguien que forma parte de mi vida actual, sino como un personaje importante en una historia que ayudó a moldear quién soy hoy. Después de colgar, caminé hasta el pequeño taller de arte que había creado en un rincón de la sala de estar. En el caballete descansaba mi obra más reciente y ambiciosa, un autorretrato. No la imagen de una anciana frágil que Miguel había intentado construir, ni la joven soñadora de las fotografías antiguas, sino la mujer en la que me había convertido, serena pero fuerte, marcada por las experiencias, pero no definida por ellas, con ojos que habían visto tanto traición como belleza, y, aún así, permanecían abiertos y alertas a las posibilidades que cada nuevo día ofrecía. Añadí algunas pinceladas finales, destacando la luz en los ojos de la figura en el lienzo. Había algo profundamente satisfactorio en crear mi propia imagen, en definir cómo me veía y cómo quería ser vista. Esa noche, sentada en la terraza bajo un cielo estrellado, reflexioné sobre el viaje inesperado que la vida me había proporcionado. El intento de robarme no solo bienes materiales, sino también dignidad y autonomía, me había devuelto paradójicamente a mí misma de formas que jamás podría haber anticipado. La casa que Miguel tanto codició se había transformado en el trampolín para una libertad que yo no sabía que necesitaba. El dinero que él planeaba usar para confinarme había financiado alas que me permitían explorar nuevos horizontes. La identidad que él había intentado disminuir había florecido en expresiones artísticas que ahora tocaban otras vidas. Era una transformación que desafiaba cualquier guión predecible. La pretendida víctima había emergido no solo como sobreviviente, sino verdaderamente renacida. La traición concebida para destruirme había roto inadvertidamente los capullos de la conformidad y el hábito en los que yo misma me había encerrado a lo largo de décadas. Mientras el cielo nocturno esparcía su magnificencia sobre mí, sonreí al pensar en la profunda ironía de todo esto. Miguel había tramado para apropiarse del testamento material que yo podría dejar un día. Pero el verdadero testamento, ese que yo estaba creando día tras día a través de mis elecciones, mi arte, mi capacidad para transformar incluso el dolor más profundo en belleza y significado, ese era algo que nadie jamás podría robarme. Y ese legado verdadero, me di cuenta con creciente claridad,
No estaba hecho de ladrillos o cuentas bancarias, sino de momentos de coraje, de pinturas que capturan la luz de forma singular, de conexiones genuinas con amigos como Elisa y Mariana, de talleres donde compartía con otros la sabiduría duramente ganada sobre el renacimiento y la resiliencia. La traición de Miguel, en su intento de borrar mi poder y mi dignidad, me había ayudado paradójicamente a descubrir una verdad fundamental, que incluso en las situaciones más sombrías, cuando aquellos que deberían protegernos se convierten en nuestros depredadores, aún conservamos el poder sagrado de elegir cómo responderemos, cómo integraremos esas experiencias a nuestra historia continua, cómo transformaremos incluso la desconfianza más amarga en un testamento de fuerza y renovación. A medida que la noche avanzaba y las primeras luces del amanecer comenzaban a insinuarse en el horizonte, sentí una profunda gratitud por la mujer en la que me había convertido. No a pesar de la traición, sino en parte por ella. El testamento de la desconfianza se había transformado en un legado de autenticidad, coraje y alegría redescubierta que nadie jamás podría falsificar o robar. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en pantalla, porque en él la historia de traición y cambio es como nunca la has visto antes. Des, 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 des,